Te diría que el desafío más importante fue decir, bueno, ¿cómo abordamos un personaje tan grande y que de alguna forma siempre está ligado con la cosa más brutal del que son los abusos sexuales? Y a nosotros nos interesaba, veíamos que el personaje era mucho más complejo que los abusos sexuales. Veíamos que era un monstruo de alguna forma de muchas caras, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, mucho más complejo, y que nos interesaba abordar todo eso, que no sea una serie solamente de abusos sexuales, sino de la complejidad del personaje de Maciel, centrarnos en la figura de un tipo que construyó a lo largo de 50 años, un imperio, básicamente. Y entonces eso fue un desafío, porque había que empezar a encontrar, digamos, a periodistas o escritores que lo vayan abordando desde diferentes lugares. Vos pensás que cuando te pones a conversar con Juan José Vaca o Barba o Espinosa, digamos, las personas que fueron víctimas de él, mismo te diría, capaz que no de abuso sexual, pero sí abuso psicológico. Es muy fuerte lo que te pasa porque vos, por ejemplo, con ellos son personas que tienen la edad como si fuese de mis abuelos, ¿entendés? Escuchar a un abuelo contándote lo que sufrieron a los 12 años es realmente... Entonces, un poco fue dejar que ellos, sus caras expresaban muchísimo de todo lo que había sido el recorrido. Y que te digo, ellos no lo centraban solamente en el abuso sexual, en su forma de contar. Creo que el abuso sexual es una de las partes que está vinculada en realidad al abuso psicológico. O sea, para ellos Maciel era una figura paterna, que ellos querían ser curas, querían estar cerca de Dios, y este era el representante de Dios más cercano que tenían. O sea, que era una confusión sexual, una confusión mental muy grande lo que era. Entonces, de alguna forma, cuando nosotros empezamos a plantear cómo tratar de darle a eso imagen y todo, era tratar de llegar a acércate, acércate. Esa frase de decir el acércate, acércate, que la dijo él en la entrevista, y tener un niño acercándose hacia una puerta, cada una de las experiencias que uno hace en el trabajo que hacemos nosotros, eh, sean personajes monstruosos como ese o sean personajes luminosos como, qué sé yo, Guillermo Vilas, para decirte cualquier cosa, eh, te van dejando una marca y una huella. Es parte del trabajo maravilloso que nos da la vida que hemos elegido hacer y al cual le ponemos el corazón y mucho esfuerzo, ¿viste? Eh, en este caso es muy duro, la verdad que es muy duro, porque uno cuando vos salís de hacer esas entrevistas y escucharlos, los testimonios y- y el dolor y el sufrimiento y la carga que eso les durante 50 años llevaron consigo mismos, volvés a tu casa, viste, y no te lo sacás más eso te queda, creo que es un aprendizaje también un poco de entender la naturaleza humana, con las cosas hermosas que tiene y con lo brutal y bestial que tiene por el otro lado. Eh, Eso está ahí, eso se quedó en un lugar y no se borra más. La experiencia está ahí. Obviamente me da la sensación que va a generar reflexión en muchos lugares, porque la pregunta central de la historia, que fue la que nos mandó todo, marcó todos y que está puesta al principio de la serie, porque era la pregunta que yo me hacía, digamos, es cómo un tipo como este pudo atravesar 50 años en total impunidad. O sea, eso, no, digo, desde los años 40 hay denuncias de Maciel, básicamente, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas, convivencia, digamos, vinculaciones, en fin, lo que la serie cuenta. Yo creo que reflexión por un lado, indignación también por otro, y también tristeza, pena, creo que cómo manchar, no soy una persona religiosa, pero digamos, creo que la fe es algo maravilloso, que la gente lo acompañe al que lo tiene. Y creo que estos son golpes durísimos para ese tipo de cosas, porque son tipos que son titiriteros de la fe, y si eso lo manipulan de una forma errada, lo único que hace es, me imagino, expulsarte. Que es un poco lo que pasó con Vaca y con Barba. Finalmente ellos no quisieron ser sacerdotes. O sea, su voluntad era ser sacerdotes. Y finalmente, digo, quisieron alejarse de ese mundo porque lo vieron tan ruin siendo hombres de recontra fe, ¿eh? ¿Entendés? Pero los expulsó. En el canal de YouTube del Tiempo encontrarán noticias de Colombia y el mundo, también series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita.